¿Cómo estamos? Otro capítulo más de la vida del león. Hoy día tenemos la segunda parte y final de la entrevista con los psicólogos del Centro Luminus, que fue bastante interesante y bueno, estamos hablando aquí del tema de cómo conseguir terapia, cuáles son las mejores terapias y básicamente de qué se trata la terapia y ellos también nos hablan un poco de lo que ellos hacen. Entonces, sin quitarle más tiempo, los dejo con otro capítulo más de la vida del león. Ya, lo que le quería preguntar es, bueno, ya preguntamos cuándo hay que ir al psicólogo, después vamos a hablar del tema de qué tener en cuenta para elegir el terapeuta ideal, que es básicamente como la idea principal, tal vez la dejamos como al final, ¿cachai? Eh, ¿En qué consiste un tratamiento terapéutico? Pero antes de eso, un poco así como, yo creo que es bueno saber como cuáles son como, no sé si la historia de la psicología, pero, por ejemplo, está el psicoanálisis, está el racionalismo, está el cognitivo conductual, como un poquito de como cada cosa para pasar a contestar la pregunta que es, ¿en qué consiste un tratamiento terapéutico? Porque tal vez, ¿en qué consiste? Y tú me decís, bueno, hay 5 ramas, entonces esas 5 ramas consisten en cosas totalmente diferentes. O en general, ¿cachai? Como que todo parte de una sola base, no sé. Esa por ejemplo, Claro. a mí, por ejemplo, me sirve porque me entretiene, ¿cachai? Sí, o sea, yo creo que primero partir diciendo que hoy en día ya existen como 500 ramas teóricas, ¿cachai? Ya, Así oye, entonces, como digo, alguien que se agarró de la... Pero hay 4 grandes, que son las que te enseñan siempre, que son el psicoanálisis, el sistémico, el cognitivo-conductual y el humanista, ¿vale? ya, perfecto. Como hacía grandes rasgos, ¿cuáles son las diferencias de cada uno? El psicoanálisis viene con todo este rollo de que hay un inconsciente, un consciente, un yo, un super yo, un ello, que tienen distintas funciones, ¿cachai? Y que es como una teoría sobre cómo funciona la mente, ¿vale? Es una teoría que Freud hizo en base al tratamiento con sus pacientes y como es una teoría porque un consciente o un inconsciente no los podéis ver, ¿vale? Entonces, como iban hablando con él iba sacando conclusiones, hacía esto, sacaba conclusiones, ya. Y describió toda una teoría de lo que era el trauma, ¿cierto? De cómo funcionaban las experiencias en el inconsciente y de cómo en tu infancia se determinan muchas cosas de lo que eres hoy. Entonces el psicoanálisis clásico al menos se dedica mucho a eso, a develar lo que pasó ahí, a hacerlo consciente y a través de eso un poco curar el síntoma. ¿Vale? El cognitivo conductual, Porque, ¿cierto? Que es el que a ti te gusta tanto. un Dale, segundo. Entonces, en dale. el fondo, es como, en el fondo, abrir la herida para que cicatrice. Bien, una cosa así. Exacto, Ya. exacto. Es visualizar la herida, quizá. Visualizar la herida para ahí poder saber qué hacer, si es que cicatriza, si es que se va a demorar más, pero primero saber dónde está y qué tipo de herida es, ¿entendí? Claro, ¿por qué soy Un tan poco eso es importante. perseguido? ¿Por qué pienso que toda la gente me está atacando? Puta, porque cuando Exacto. era chico me hacían bullying y mi papá me hacía no sé qué cosa. Listo, ya, ok. Por lo menos Claro, y hubo un hay como deseo un ahí avance. que... Por el momento Sí, inconsciente. Entonces, si me pasa de nuevo, digo, claro, sí, vos, sí. Y ahí como que, claro, hay como un avance. Perfecto. exacto. Como Bien. haciéndolo consciente podéis Claro. como llegar a cambiarlo. Es El importante, cognitivo... Dale, dos dale, segundos, es sorry. importante también entender que desde el psicoanálisis ahora como que se desprende que tú para ser psicoanalista necesitas como una especialización muy profunda para llegar a ser psicoanalista, lo que como esa como imagen que uno tiene del psicoanálisis que es el diván, no, también desde ahí se desprenden muchos estilos que vendrían siendo propios también Claro. de cada terapeuta, que vendrían siendo más desde una interpretación psicodinámica. Es decir, interpretar un poco lo que está sucediendo en sesión, lo que está diciendo, a través de lo que dice la teoría psicodinámica o psicoanalítica. Pero no necesariamente trabajar desde ella. ¿Me entiendes? Hoy en día tenéis una comprensión, no sé, hay estilos que son psicodinámico relacional, que empiezan a ver cómo también desde ahí tu inconsciente o como ciertos aspectos del inconsciente también han funcionado a través de tus relaciones con el resto. ¿Ya? Es un ejemplo. Claro. Entonces creo que es fundamental entender que si bien están estas corrientes, dentro de ellas se desprenden
muchos estilos de terapia o muchas comprensiones que van como también, no sé, está el psicoanálisis, después está Lacan, que es sumamente importante dentro del mismo, que es como una corriente Vamos a un poco Lacan. más... Ya, a Claro. muchas... Me encanta Lacan es bien Lacan. complicado. Bien O sea, me complicado. gusta Pero, por Freud, ejemplo, pero el problema que me pasa con Freud es que es como que uno que, bueno, yo he tenido problemas con la cocaína, entiendo lo loco que te pone, y el hombre como que estaba tostado con la cocaína, la verdad. claro, Muchas de esas Freud cosas igual también. también pasaban por lo que eras de ahí, y estaba como obsesionado con el tema de la expulsión, entonces como que esa cuestión Ah, de que todo sexo, está bien, puede ser, pero al final de cuentas claro. como que es como siento que es como muy obsesivo el hombre, ¿cachai? Esa es la parte que me pasa con Freud a mí. Por eso me gusta Lacan, que es Claro. más como el tema de como enfocar las palabras, la cognición y de lo que tú hay como el tema del Claro, cognitivo la conductual. simbología de las palabras, todo el rollo. Pero claro, o sea, igual desmitificar un poco lo del sexo, que es como más bien energía sexual, ¿cachai? Y que se puede aplicar a muchas a otras cosas, ¿cachai? Nunca es solo sexo, pero también ya este rollo como del psicoanalista que está en el diván detrás, que no se muestra nada, también se dejó atrás, ya está un poco obsoleto, y como decía el Benja, ya se está tendiendo y en todas las corrientes, ¿cierto? Algo más relacional, que se preocupa del vínculo, que entiende que o sea, que el terapeuta no puede ser 100% objetivo, ¿cachai? Que siempre está metida mi persona en lo que está pasando aquí, ¿cachai? Entonces eso, todo va tendiendo también a eso, a lo más vincular, a lo más relacional, ¿cierto? Y nada, pues eso. Yo creo que esos grandes rasgos para entender un poco qué es más o menos el psicoanálisis, como te digo, hay o sea, muchas corrientes que ya han ido trabajando sobre lo que hizo Freud. Lo de Freud prácticamente hoy ya no se usa, ¿cachai? O sea, se usa en las bases o algo poco, pero ya está bien obsoleto la terapia de Freud, ¿cierto? Ocupa lo lacaniano, lo lacaniano está bien en boga, el psicoanálisis relacional, ¿cierto? De ahí Y nada, pues, vendría... ¿De qué? con lo cognitivo, con lo Cognitivo. cognitivo Cognitivo conductual pasa un conductual poco lo que lo está. mismo. Pasa un poco lo mismo, ¿cachai? Como conocemos a Watson, a Skinner, el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, el perro de Pavlov. No sé si la gente lo conocerá, ¿cierto? Pero un poco ellos estudian cómo se aprende, ¿cierto? Y y estudian cómo se aprende, lo hicieron primero con un perro, ¿cierto? Al cual le hacían sonar una campana cada vez que le daban alimento y el perro salivaba. Salivaba porque le daba hambre, ¿cierto? Lo mismo que nos pasa a los humanos cuando vemos una comida rica, pues empezamos a salivar. Y después él descubrió que sacaba la comida y solo hacía sonar la campana, el perro salivaba, ¿cierto? O sea, yo antes de ponerle la comida le tocaba la campana y el perro probablemente le daba lo mismo, ¿cierto? Pero si yo ponía la comida y la campana y después sacaba la comida y solo hacía sonar la campana, el perro tenía la misma respuesta que si yo le pusiera la comida, ¿cierto? Entonces ahí él dijo, oye, aquí hay algo súper interesante sobre cómo aprenden los perros. Pues, ¿podrá ser en los seres humanos? Y obviamente también ahí se empezó a hacer estudios sobre los seres humanos y bueno, el cognitivo conductual es una corriente súper importante en cuanto a cómo aprendemos. O sea, nos ha dado muchos aportes, pero también ya el conductismo clásico ya está bien obsoleto, pues, ¿cierto? De ahí pasa a lo cognitivo conductual y ahora a terapias que se llaman post-racionalistas, que van más ligados a lo lingüístico, a lo narrativo. Dale, pero tomando las bases de lo que es el conductismo. Y también mucho más ligado a lo relacional, obviamente. Perfecto. Ya, entonces ahí ¿Cachai? vamos. Me dijiste que eran 4 ramas, grandes rasgos, porque para no irnos en 500, no Claro, pierdo tiempo. exacto. ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Ahí vendría el sistémico, el humanista, serían los dos que Claro, quedarían. pero ¿cómo era lo otro anterior? El cognitivo conductual y Cognitivo conductual. análisis, Diagonal. cognitivo conductual, ahora viene el sistémico. ¿Qué sería el sistémico? Sistémico. Un poco qué diferencia el sistémico, porque en el fondo el humanismo y lo sistémico vienen después de lo que es el cognitivo conductual el psicoanálisis, ¿cachai? Entonces igual agarran cosas de ahí. Pero ¿cuál sería la gran diferencia de lo sistémico con respecto a la otra, o el gran aporte? Es que lo sistémico entiende al ser humano y su problemática en relación a su sistema. ¿Ya? ¿Cuál podría ser su sistema? Su familia, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces, en la familia está el papá, está la mamá, está la hermana, está el hermano, y no sé, pues el hermano chico que es un bebé. Y el sistema dice, aquí cada uno tiene un rol. Fueron formando ese rol, ¿cierto? Y por lo tanto se generó un sistema que se retroalimenta entre ellos y donde cada uno es parte de algo. Entonces, si cambia algo en el sistema, los afecta a todos
por ejemplo, no sé, po, papás que tienen un hijo enfermo, ¿dale? Y de repente el hijo, y todo está bien en el matrimonio, ¿dale? Y de repente el hijo muere, ¿ya? Y ahí el matrimonio empieza a glotear. ¿Por qué? Porque el hijo cumplía la función de unir al matrimonio en donde ellos dos trabajaban para el hijo, ¿me entendí? Ahí el hijo tenía un rol, tenía una función en ese sistema, y cuando se sacó una parte del sistema se vio afectado el sistema y se empieza a deteriorar. ¿Vale? Ese es como el aporte como psicológico que tiene el sistémico, ¿vale? Que nos permite ver las problemáticas de las personas en Es cuanto a un importante. sistema. Claro, es importante ahí como lo que ve más que nada lo sistémico es como estos patrones, como que todo sistema tiene una homeostasis, ¿cierto? Se ha mantenido equilibrado y estable de una manera. No necesariamente esa manera es lo más funcional, ¿cierto? Pero son Claro. patrones que se han ido repitiendo. Entonces lo Exacto. sistémico va tratando de como entender y enfatizar un poco en como esos patrones relacionales en términos de su función. ¿Ya? Claro. Entonces desde ahí de repente hay que, como, si ya está siendo disfuncional, hay que romper esta hemostasis, generar una ruptura para que desde ahí, desde a poco, vayan comprendiendo y desde ahí como volver a, a volverlo algo más funcional, más saludable, ¿verdad? Bueno, Eso es como el sistema. yo ponte tú, la verdad, mira, es mi programa y la verdad hablo de mí porque es como, no hablo no le venteo los programas al resto, pero como que siento que puede ayudar. Entonces, dentro de mis cosas, por ejemplo, yo me he dado cuenta que como yo he sido la oveja negra, ponte tú, de mi familia, Sí, claro, yo cumplo ciertos roles. Yo soy el mayor y cumplo que rol, que la cuestión, todas unas expectativas de mi papá, qué sé yo, que es una persona bien complicada, qué sé yo, claro. y mi mamá, que es bien sobreprotectora y todo el cuento. ¿Y qué pasa? Eh, He tenido problemas, bullying, que sea inseguridad y qué sé yo. Me metí en el alcohol, después me metí en la coca, después todo, ya, en algún momento, depresión, brigia, qué sé yo. ¿Qué me pasó ahora? Cuando ya como que vine para acá y empecé como a aprender de todo esto, llegó un punto donde, bueno, con los amigos también y miles de cosas que me pasaban, como que ahora, aunque de repente suene más drástico, yo como que lo que dice el Benja es como un poco lo que estoy haciendo, porque me di cuenta que, claro, las dinámicas que habían en ciertas cosas ya llega a un punto donde, por ejemplo, hay ciertas relaciones que yo tengo, la familia un poco del lado, pero ciertas relaciones que yo tengo con, por ejemplo, amigos, amistades y qué sé yo, me he dado cuenta, esta persona acá, esta persona acá, esta persona acá, en verdad no son tan buenas personas. O sea, no es que sean buenos o malos, pero la verdad es que hay gente que tiene problemas de narcisismo y hay gente que tiene problemas de sociopatía y que realmente esas personas yo las quiero lejos ahora. ¡Pum! ¿Cachai? Ya no me interesan. Por otro lado, también empieza a pasar también con la edad y en general, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, hay relaciones que realmente son de un lado para el otro nomás. ¿A qué me refiero? Yo llamo, por ejemplo, a un amigo, yo llamo a tal persona, llamo a un familiar, y no me llaman nunca de vuelta. Entonces tú decís, claro, ellos están en mi vida, pero yo no estoy en la suya. Mm. Listo, o sea, que más simple. Y en el tema de mi familia, por ejemplo, toda esta cuestión, yo quedé como marcado, bueno, en las amistades también y qué sé yo quedé como marcado, porque cuando tú tenés problemas de depresión y droga, la gente te marca, ¿cachai? Es como, ya, aquí está el hombre problema. Y ahí yo me puedo hacer la víctima y decir, oye, pero yo tengo un problema y ustedes son una mierda conmigo, o yo puedo decir también, bueno, ya, sí he hecho mis cosas, pero también, oye, valórame que estoy cambiando. Pero el tema es que la gente tiende a no cambiar esas dinámicas, como dice el Benja, al tiro. Entonces, ¿qué es lo que he tenido que hacer? Yo ahora, la verdad, no sé si es lo más sano de la vida, pero me ha funcionado en el momento para lo que estoy queriendo lograr, ¿cachai? Claro. Que yo me he alejado un poco de mi familia, ¿cachai? Porque al final de cuentas me di cuenta que ya no quiero ese juicio, y si no lo quieren ver, ¿cachai? Se me acercarán cuando se me acerquen o qué sé yo, ¿cachai? Porque Claro. al final de cuentas, como para evolucionar yo y mejorarme yo, si veo que otra persona siempre me va a tener en el mismo lugar, al final voy a terminar volviendo a estar en el mismo lugar. Es como cuando uno se junta con los compañeros de colegio. Entonces el bacán vuelve a ser el bacán, el que lo molestaban vuelve a ser el que lo molestaban, y cada uno como que vuelve a cumplir como, y es inconsciente, ¿cachai? Claro, Ahí claro, es claro. importante y algo que se habla mucho como lugares como más transversales, como esa es la cosa, como entender tu proceso y que bueno, si es que es algo que tú
como saber cuál es tu proceso y hay cosas que son necesarias hacer que realmente pueden ser como no fáciles, como de repente uno siempre, además sobre todo en esta tendencia de que en Sudamérica las familias siempre están demasiado cercanas, pero de repente alejarse también es algo positivo para resignificar un poco lo que ha sido tu vida, empezar a entender esas cosas. Entonces, como que eso es muy interesante lo que estás diciendo. A ver, El empezar- hablo de mí, o sea, como que en el fondo Sí, no sí, es totalmente. lo que tenga que hacer todo el mundo, ¿me cachai? No, Claro, pero es interesante, obviamente. como eso de entregar significado a las cosas, empezar a entregarle un significado a cómo eran como nuevamente, las dinámicas relacionales, y eso entrega mucho lo sistémico, ¿me entiendes? Perfecto. Claro. Un Perfecto. poco Es interesante, por eso me concientizarlo. gusta esta cuestión, porque al final de cuentas aprendo o sea, ya con esto es como una sesión al tiro de aprender cosas, que a mí me encanta aprender sobre la mente. Y ahí Claro. el último, El humanista. el humanista, eso. Humanista. Claro que el humanista viene como más directamente ligado a lo psicoanalítico, pero obviamente es como por algo de otra rama teórica, ¿cachai? Y el humanista, ¿cuál es su gran aporte? Su gran aporte es que, bueno, es uno de los primeros que se enfoca mucho en el vínculo, ¿vale? Dice, el vínculo es fundamental acá, ¿ya? Esto lo tenemos que estudiar, tenemos que ver formas de cómo generar un buen vínculo. Y lo segundo es que se empieza a preocupar del tema de la temática emocional, ¿vale? De cómo se sienten las personas en determinado momento, qué significa, qué le transmite esto, que la persona aprenda a leer sus emociones es algo fundamental, ¿cachai? Ellos hacen ese aporte, ¿cachai? Entonces hay muchas técnicas, hay mucho trabajo de reconocimiento emocional, que la persona diga, ¿sabéis que estoy sintiendo esto? No sé cómo llamarle. Y le dicen, a ver, ponle un nombre, que imagínate una figura, ¿cachai? Y la persona ahí empieza a generar su vocabulario, a poder reconocer su emoción y también saber lo que le están diciendo esas emociones, porque en el fondo todas las emociones nos están comunicando algo, ¿cierto? Cuando me siento incómodo, siento una emoción, po. Y de repente si no la sé decodificar también, no sé tampoco cómo reaccionar o me siento extraño, ¿cierto? Entonces ahí pues, con el reconocimiento emocional puedo validar esa emoción, decir como, ¿sabéis que estoy bien, que me siento incómodo? Incluso podría irme de acá, si en un carrete me siento incómodo, podría tomar la decisión de irme y si me lo cuestionan, quizá debería confiar en lo que yo siento nomás, pues, ¿cachai? Si no Sí, tengo por qué entiendo estar ahí, perfecto, sí. ¿cachai? ¿Cachai? Oye, Entonces y una como... pregunta, dentro de esto del humanismo estaría como ¿cómo se llama esta cuestión de la programación neurolingüística, no? Porque Yo yo he diría que leído la como un par programación de cuestiones neurolingüística... de esas y como que, claro, por ejemplo, por el tema del ataque del pánico. Yo tengo un tema ahí con el corazón, bueno, es larga la historia, pero la cosa es que entonces como que mi cerebro está como metido a que cualquier cosa. Ahora cada vez menos, ya casi que lo puedes Claro. un poco, pero queda. Bueno, y dentro de eso te quería preguntar una cosa como del condicionamiento, como tu opinión. El tema es que como que me hacía como pensar que como que estaba acá y que mi corazón entraba como una cuestión de energía y que esa energía Mm, como que me liberaba y qué sé yo, como que en el fondo es un poco lo que tú decís, como resignificar ciertas cosas para como darle a como otras cosas. Entonces, tuve una nomás, claro. después partí con esto, fue parte del casting, ¿cachai? Pero es más o menos como que eso está dentro de lo que tú decís del humanismo, es como que Yo eso creo va que ahí. igual la programación neurolingüística tiene que entender que es algo como más moderno, entonces hay como un popurrí de cosas, ¿cachai? O sea, el conductivismo, cognitivismo, humanismo, son de tiempo atrás. Entonces yo creo que aquí Ah, hay un rollo es que como, podría venir del humanismo y también del cognitivo conductual, po. Ya aquí lo mira, que tú estás haciendo es una técnica de imaginería que se usa mucho en el humanismo, ¿cierto? Que en el fondo, ¿qué es lo que permite? Permite como liberar quizá un poco esa tensión que es la que finalmente te hace mal en la crisis de pánico. Estás así como apretado, me va a pasar algo malo, me va a pasar algo mal. Usáis una técnica de imaginería que en el fondo lo que te hace es como sentirte un poco más liberado, como ya. No sé muy bien qué es lo que te pasará ahí, ¿no? ¿Cierto? Ahí tú eres el más experto en lo que pasa cuando sentís esa energía que te llega, pero finalmente es algo que te permite bajar las revoluciones que subió la crisis de pánico, ¿cierto? ya, Eso en términos de programación neurolingüística, ¿cierto? Porque para complementar eso, el humanismo como que se preocupa mucho más de lo que tú estás, como tu perspectiva, tu percepción de lo que tú estás sintiendo en el momento de que sucedió la situación o que están sucediendo las Claro, en el cosas, aquí y ahora. y cuáles son los sentimientos, pensamientos,
las conductas, las acciones que emergen a través de estas situaciones. Como que por eso es que establece mucho, le entrega mucho poder o mucha importancia al vínculo, ya que desde ahí intenta comprender el cómo tú estás viviendo esta vida. Entonces, el humanismo habla mucho también de la autorrealización, de como la autonomía, Del individuo. el individuo en sí. No sé, Claro, como que de hecho el como que urbanismo eso pone una principalmente. pirámide, ¿cachai? Donde te dice cuáles son las cosas necesarias para que el individuo sea feliz, ¿cachai? Como la seguridad, el relacionarse, y finalmente está, como decía el Benja, la autorrealización. Entonces ahí cuando uno llega a la autorrealización, como que debería ser feliz. O sea, Obviamente como esto que es la el base, ¿cachai? humanismo Lo va que como más, empezó. disculpa que te interrumpa, Sí, no, dale, dale, dale. ¿cómo se llama? El humanismo va más como al tema de la pirámide Maslow. La pirámide de Maslow, exactamente. Exacto. Perfecto. Exactamente. Como Lo más que, una terapia centrada en la persona. lo que te quería Centrar en la preguntar es un tema persona. como porque para mí igual es importante el tema de las adicciones. A ver, no me interesa que mi vida sea enfocada en las drogas eternamente, porque es como que me he dado cuenta que la gente que como que se rehabilita tiende como que su vida a enfocarse a las como que son como que no son libres, porque siempre están pensando en las drogas o en la adicción, pero de la otra manera. Entonces son como adictos Claro. a ser libres de la adicción. Mm. Que es una cosa que pasa, que lo he visto, Alcohólicos Anónimos y todas estas cosas que son medias sectarias y qué sé yo, los centros de rehabilitación y qué sé yo. Pero, por ejemplo, aparte de las adicciones a las drogas, que por último, una cosa que tú paras de consumir, yo paro de jalar o paro de tomar y mientras ya no como que eche de menos la cosa, se paró. Pero, por ejemplo, hay como estas como cosas conductuales, que son como la ludopatía, la adicción a la pornografía y al sexo y a la masturbación, por ejemplo, que esa es de hecho yo creo una de las así como es como una gran epidemia actual de la que se habla muy poco, ¿cachai? Porque Claro, al como la final pornografía. el tema de la porno es complicado Sí, po. por ejemplo, entonces dentro de De como por muy ejemplo fácil acceso. sí, y es un súper estímulo y esta cuestión te agarra y como que te condiciona a ciertas cosas, a estímulos que cada vez como que te fetichizan más cosas. Entonces, volver como de lo que yo aprendí es que sí se puede, pero como que igual queda un poco el otro condicionamiento. Eso es como eliminable, ponte tú, no, en este caso, o es como el hecho de, no sé, la neuroplasticidad, uno aprende a andar en bici, ¿se te puede olvidar andar en bici? ¿Cachai? Claro, O se aprendís de otra es una buena manera, pregunta. ¿cachai? Eso es como... Es una buena pregunta. Yo personalmente te podría dar una respuesta. Yo creo que es súper difícil eliminar un aprendizaje, así eliminarlo completamente como que nunca existió, porque en el fondo eso también sería poco evolutivo, ¿cachai? En el sentido de que iría contra el instinto. O sea, cada cosa que tú aprendiste sirve para sobrevivir de alguna manera. Entonces, O sea, en el eliminar fondo las cosas... la mente es una acumulación de herramientas, entonces no puedo quitarme una herramienta, Exacto, tonto, ya, sí, sí entiendo. exacto, exacto. El rollo iría por un poco la resignificación de ese aprendizaje, como agregarle más cosas para que el resultado ya no sea el mismo. ¿Entendí? Y que quizá ahí va un poco el rollo que tú decís, como que se vuelcan a lo contrario. ¿Cachai? Como que a la adicción y a ese placer le agregaron distintas cosas ligadas a Dios, quizá a lo personal, ¿cierto? Que ahora hicieron que ese aprendizaje resultara en algo muy distinto que puede ya no ser placer, sino como, no sé, odio o asco o quizá un bagaje de emociones gigantesco, ¿cachai? Entonces, claro, yo iría más por el rollo de que hay que agregar cosas para que cambie el Como resultado en tu conducta resignificar, y ya sí. Claro, porque resignificar, ahí es exacto. entretenido, porque claro, al final de cuentas es como que yo creo que al final puedo adivinar, puedo estar equivocado, pero yo creo que al final de cuentas lo que tú me estás explicando, que es la pregunta que yo le hice, va al final a que todas estas cosas ahora son como todas juntas, ¿o no? Claro, Porque claro, en el claro, fondo si tú claro. me Sí, decís, es como claro, para mí es como un mapa, pues, ¿me cachai? Ok, ya. Primero yo te abro un poco la herida, veamos de dónde sale, analicemos toda esta cuestión, ahí te conocí. Ahora, después de esto, tenemos estas herramientas que te puedo enseñar y estas como órdenes que te claro. voy a dar. Y después de eso, todos estos pensamientos que tú tienes, los vamos a cambiar por otros pensamientos para que como que, por ejemplo,
que es un poco lo que yo me he dado cuenta que me ha hecho este psicólogo, que por eso yo no lo encuentro tan bueno. Más o menos, dale. ¿Cachai? Como que en el fondo, a ver, te estoy hablando como a grandes rasgos dentro de lo que yo sé nomás, ¿cachai? Sí, bueno. Pero es como que Claro. me hace lógica, ¿cachai? Como un proceso, si te fijas, como que lo que explicaste, casi que lo explicaste en un orden, que como que se puede hacer como una terapia así. Y digo como, por decirte, con las drogas, a mí me pasa, yo digo, yo quiero ser libre, ¿cachai? No, el estar pendiente todo el día de las drogas no es ser libre, ¿me entendí? Entonces, y yo tengo 40 años, y yo me he reventado un montón, entonces digo, yo no sé cuántos años me quedan, ¿me entendí? Puede que viva 5 años más, porque me va a atacar el corazón, porque me jalé mucha coca. Puede que viva hasta los 90 años, porque la mala hierba nunca muere, ponte tú, ¿cachai? No lo sé, Claro. ¿cachai? Pero ¿qué es lo que sí sé? Es que en esos 40 años he hecho todas estas cuestiones y hay muchas de esas cuestiones que ya como que le saqué, les tiré el chicle al máximo. Y muchas de esas cuestiones que yo también ocupaba ya no me están sirviendo. Entonces, de ahora en adelante, por ejemplo, quiero libertad. Entonces, por ende, me quitan tiempo y como que son una molestia las sustancias. Por ende, ya ni siquiera Claro, como que... ahí se resignificó, pues, ¿cachai? Digo, ¿Qué significaste? Claro. como que yo le Esos digo como procesos otra obviamente importancia. pasan como quizás te pasan a ti sin la ayuda de un psicólogo, pues, ¿cachai? Nosotros estamos resignificando todo el rato cosas, porque todo el rato estamos aprendiendo. Entonces, la experiencia es súper caótica, nunca nos llega una experiencia igual a la otra. Entonces también estamos todo el rato aprendiendo, pues, y resignificando las experiencias anteriores, ¿cachai? Igual ahí yo, bueno, puedo estar equivocado también, pero hay gente que yo creo que como que se queda con las experiencias que tiene y literal es como que ya listo, porque en el fondo como uno aprende y el cerebro después deja de ser tan plástico porque necesita funcionar. Y hay gente que yo creo que también no, como que ya como que su paradigma lo endureció nomás y se convierte como en un paradigma de diamante, ¿me entendí? Y ahí como Claro, que esa, claro. esa gente es la que después como que se le achica el cerebro cuando son viejos, porque... O sea, claro, pues como tú decís, el cerebro es mucho más plástico cuando uno es niño que cuando uno es adulto. Ahora, pero ¿qué significa eso? No es como que dejemos de aprender, sino como que quizás los aprendizajes están como mucho más limitados o determinados o enfocados en que correspondan a lo que ya he aprendido, ¿cachai? Cuando uno es chico como que quizás es más creativo en ese sentido, ¿cachai? Como que el mundo es algo por descubrir. Cuando eres más adulto, como que ya lo descubriste y las cosas que vayas aprendiendo son cosas que tienen relación con lo que ya descubriste. Pero yo ¿cachai? creo que entendí un En ese poco, y sentido un creo poco que, más rígido. perdón, creo que entendí un poco, tú te refieres como a ciertas personas que desde ahí no quieren como abrir más su mundo, sino que creen que con todas las experiencias que ya llevan ya es suficiente para comprender todo el resto de las situaciones. Claro, Como que en el fondo es poca como decir, apertura a la yo puedo funcionar experiencia. así, claro. Claro. Ya, sí. Y es algo, bueno, y nuevamente eso puede ser muy funcional para algunas personas. Y yo creo Claro. que eso va mucho en cómo ha funcionado y desde ahí cómo has llevado tu vida y eso hay que pensar. Pero ahí pasa que también esas personas son las que menos quieren realizar ese, o como No, profundizar en... generalmente son gente, bueno, generación de mi papá, mi abuelo, son como así, Y o sea, que, que de repente mi abuelo tenía un gran problema de presión, pero jamás habría ido hasta que lo obligaron a ir a un psicólogo, porque la verdad ¿Ahí cómo le fue? no bien, no, sí, mi No, abuelo es quedó difícil, sin po. trabajo y de ahí para adelante como que se deprimió, ya tomaba harto, pero se hundió en el alcohol, no se levantó más, se le empezaron a echar a perder las piernas y de ahí para adelante ya, y de poquito, y después vivió, yo digo, o sea, desde los 60 hasta los 89 años, frustrado, yo digo, o sea, ¿qué clase de vida es esa, cachai? claro, Claro. y Y seguramente es con triste, rabia. ¿cachai? Pero ya al final de cuentas, dentro de, igual se la construyó un poco él, porque igual las experiencias también podría haber, por ejemplo, si hubiera tomado terapia, hubiera sido un poco más feliz, también no se hubiera quedado ahí como tratando de morir. Y como en el mundo no te dejan morir tampoco, entonces al final de cuentas vivía una vida que es como un octavo de vida, ¿cachai? Estás postrado, viendo tele, con que se te cae la baba. Yo Un por lo menos calvario. digo, prefiero seguir en el autodesarrollo y que si pasa eso, bueno, ya pasó, pero hacer todo lo posible para evitarlo, ¿me cachai? Claro, Y es lo claro. mismo, es como que
si te fijáis, al final hablo como de mi perspectiva, porque yo soy como de que creo harto en la subjetividad de las cosas, ¿cachai? No puedo decir que mi forma de verlo como antes, cuando era más chico, es la correcta, sino que es como lo que he ido aprendiendo y de la manera que yo lo veo nomás, ¿cachai? Claro. Y eso en sí, perdón, tiene un concepto muy interesante. Yo sé que estamos ahí, pero es la resiliencia. Y creo que es un concepto que debería ser integrado para toda la gente y como el que te sucedan cosas y tú cómo el empezar a tener, desde ahí también yo creo mucho en la salud preventiva, como van a suceder cosas, en tu vida siempre te van a haber cosas. Lo que no importa es, bueno, entender que pasaron las cosas, pero más allá es cómo tú vas a reaccionar ante las situaciones que te vayan sucediendo. Claro. Y eso es un Ah, concepto que, bueno, normalmente la gente de la tercera edad es que más la desarrolla mucho, pero sería bueno que no la desarrollemos en la tercera edad, sino desde chicos. Sí, pues de hecho hay un experimento sobre eso que yo leí una vez que es como que al cabro chico le dicen, ya mira, ¿te doy un chocolate ahora o te esperáis 5 minutos, te doy 10 chocolates? Y hay unos que dicen, sabes que yo quiero el chocolate ahora, y otros que dicen, pero 10 minutos. Yo creo que probablemente yo era de los que elegía el chocolate al tiro, ¿cachai? Y eso está estudiado que después le hacen como un seguimiento 20, 30 años después y los más exitosos son los que esperaron porque no tuvieron la gratificación instantánea, entonces desarrollaron su cabeza a esperar las metas. ¿Cachai? mm, Ahora sé que se puede aprender porque lo he ido haciendo, ¿cachai? Ahora soy una persona más paciente, pero antes no, claro, ¿cachai? Mm. Lo otro claro. que les ¿Has quería visto igual los preguntar, beneficios de ser paciente, po? sí, Va. sí, que yo de hecho antes pensaba, por ejemplo, que la paciencia era para los hueones. O sea, yo decía, Mm, esperar es, porque la vida es una y se puede caer en cualquier momento, entonces, ¿para qué voy a esperar para las cosas? Ya, pero funciona hasta cierto claro. punto. Después ya no, ¿cachai? No También hay logré momentos en nada, los que tenéis que ir y tirarte, ¿no? Po. Claro. y ahí yo creo que, claro, hay como un equilibrio. Lo que les Mm, quería preguntar, bueno, ¿qué se debería en su enfoque tener en cuenta para elegir un terapeuta ideal? mm. Ya. O sea, desde donde nosotros como que lo planteamos, yo creo que el vínculo, como lo dijimos al principio, ¿cachai? Es algo súper importante. Y empezamos a estructurar también desde ahí cómo realizamos este servicio, ¿cachai? Entonces nos preguntamos qué cosas son importantes para que haya un buen vínculo, entendiendo también que nunca se va a poder predecir al 100%, ¿cierto? Pero cosas que eran importantes, por ejemplo, eran tus expectativas. Como tú mismo decís, ya tuve ciertas experiencias con psicólogos, entonces ya no quiero a alguien que venga y me dé órdenes, ¿cachai? Que venga y me diga como esto es lo único que tenéis que hacer, ¿cachai? Entonces quiero buscar a alguien cercano, alguien como que esté preocupado y que tengamos un buen vínculo, que quizás sea más horizontal la cosa. Se iban tus expectativas. Yo creo que es algo súper importante para como poder lograr un buen vínculo. Ya, ¿Vale? perfecto. Ahora, ponte También tú, otras cosas como, obviamente, tu motivo de consulta, ¿no? ¿Cierto? Que sea un especialista en lo que tú querís, ¿no? Quiero trabajar, no sé, depresión o quiero y trabajar ahí es adicciones, donde, alguien que conozca el tema, ¿no? claro, y ahí es donde es buena el concepto, o sea, como que en el fondo, si la pregunta es, ¿qué deberías tener en cuenta para elegir a mi terapeuta ideal? Es Tus básicamente la expectativas, idea motivo de consulta. que dio vida a Luminous, digamos, como esto es lo que tenés, o sea, veamos para dónde te tenéis que tirar, ¿cachai? Ahora, Exacto. por decirte, porque tú habláis del vínculo y también puede ser que aunque sea entre comillas ideal, como esto de la mente, todos sabemos que es un concepto Mm, bien complejo, puede que sea que no funcione. Ahora, una sesión no es un buen indicio, yo lo tengo claro, porque en una sesión generalmente uno habla, ni te conocí, el otro no tiene idea quién eres, entonces como que ve, o sea, claro, primero es como una cuestión, un mes, 2 meses, considerando también que las sesiones cuestan, ¿cachai? Uno no tiene como claro. presupuesto eterno para andar haciendo eternamente todo lo que quiera con todas las sesiones, ¿cachai? Entonces, por decirte, dentro de esto, ya ok, tenemos Luminous, y Luminous me pone con una persona, pero también puede que, también ¿cómo se llama? Prueba y error también, puede que tal vez no sea el exacto, pero tal vez este otro sí, vamos probando con el otro. Mm, ¿Cuánto, por ejemplo, un tiempo indicado que tú crees que es como para decir, ¿sabes que este terapeuta no me está sirviendo? Para no estar perdiendo el mm, tiempo 6 meses, ¿cachai? claro. Sí, Por igual ejemplo, hay que igual, dale, no, dale tú.
Perdón, hay un tema que hay que entender ahí que yo, bueno, a todos los oyentes les digo como, ustedes si es que van a un terapeuta, va a haber un proceso de entrevista. Y ese proceso de entrevista es algo que se hace transversal. Y que es Sí, donde te saca de cierta manera la fotografía, ¿cierto? Para entender cómo ha sido, cómo eres tú y cómo desde tu percepción, etcétera. Y eso puede durar entre 2 a 5 sesiones. Entonces sí siempre les recomiendo que pregunten también cuánto dura este proceso de entrevista a los terapeutas, a las Mm. terapeutas, para que, ya. eh, para que puedan entender cómo, ya perfecto, esto es como y yo le digo, la parte fome, pero muy necesaria. Sí, no, estoy Claro, completamente de acuerdo. Sí, el muy tema es, importante. mi pregunta va por el tema de eso mismo, de como que la base de toda esta reunión de Zoom, digamos, y toda esta entrevista es como el hecho del desconocimiento por parte de la persona para saber qué es lo que le sirve, cómo le sirve, qué sé yo, y también, claro, pues si tú vas ahí, y esto me lo han dicho un montón de personas, sale hasta en las películas y qué sé yo, que claro, y a mí me ha pasado, que vas ahí y tú decís, pero estoy acá, voy de nuevo, y realmente pasa un montón de tiempo para que recién como que haya como algo, como que tú empecés como a ver sustancia. Mm. Y por ejemplo, ¿qué pasa si eres una persona que es ansiosa, quiere resultados ya? Entonces, tal vez ya saber, por ejemplo, ok, 2 a 5 sesiones, es un número, es algo, ¿me entendí? Hay algo, es como ya, si digámosle 3 sesiones para que no sean dos, entonces 3 voy a partir de decir ya, si aquí, de aquí para adelante, la siguiente ya no empieza como a pasar nada, tal vez ya busco otro, o tal vez 5, no sé, pero me caché, es como, Sí. hay algo que, porque yo entiendo eso, pero la mayoría de la gente cree que es como que vaya a llegar, y yo cuando partí la primera vez que fui a una terapia, claro, vas y te preguntan y te preguntan cosas, y tú dices, pero esto no me está ayudando en nada, ¿cachai? O sea, ¿cuándo me va a ayudar? ¿Cachai? Acá algo que creo que todos tenemos, esto en términos médicos, psicología, salud en general, todos tenemos el derecho, creo, de preguntarle y recomiendo mucho ir con preguntas hacia la psicóloga o el psicólogo sobre Sí, de qué trata la terapia, completamente. cómo Eso es es, un concepto, cómo sí. funciona, cuánto tiempo, que vayan con todas las preguntas, ¿para qué? Para que ese nivel de incertidumbre baje. La incertidumbre, llegar a un lugar y sentir que además, porque lo primero que hacen, y no lo primero, pero obviamente que después de cada sesión tenéis que pagar, y pagar por algo que no sabes, de lo cual en verdad no tienes ningún conocimiento, igual es algo que genera una pequeña desconfianza, ¿cierto? Y desde ahí que Exactamente, uno ese se es mi puede punto. cuestionar mucho más sobre la efectividad de la terapia. Entonces, ¿por qué no? Mejor desde la primera sesión, decir, perfecto, la terapeuta te comentó todo, el terapeuta te dijo todo cómo iba a trabajar, ya. Ahora te tocan a ti y tú, ojalá llegues con un librito con dudas y cómo trabaja esto, y desde cómo funciona, Mm. explícame. Y tienes todo el derecho de saberlo. Entonces, Perfecto. recomiendo también mucho Completamente de acuerdo. potenciar eso, como la comunicación. Si no te gusta que te hayan confrontado, decirlo, no me gustó que... Y desde ahí obviamente que no es tan fácil, porque uno dice, oye, pero esa persona es la profesional. Pero también eso mejora el que hacer profesional. Bueno, de hecho, esa es como la parte que, como lo que trato de hacer, y por eso también me interesaba esto hacer esto, porque en el fondo es desde el punto de vista de un psicólogo, una persona que es la persona que hace la terapia, pues yo puedo decir miles de cosas, ¿cachai? Eh, claro, como ¿cuál es la palabra? Como educar. Yo de hecho, yo he hablado de esto en otros capítulos, qué sé yo, de el tema que yo creo que la educación psicológica debería ser como un ramo en Mm. el colegio. ¿Me cachai? Mm. Como Claro, entender un poco, claro. tal vez no la filosofía, porque ya es muy demasiado así, pero algo como, mira, la verdad, la mente funciona un poco así y tú aprendiste de tal manera, entonces al final de cuentas te puede pasar ciertas cosas. Si tú de repente requieres ayuda, puedes ocuparla, no tiene nada de malo. Esto no es una debilidad, esto es una debilidad que puedes convertir en una fortaleza. Y todas esas cosas pueden ayudar a que tal vez cuando la persona tenga un problema vaya de una manera más eficiente también a encontrar a un terapeuta, ya sepa lo que tú estás diciendo. ¿Cachai? Por eso yo también hago esto, porque en el fondo sirve como para enseñarle a la gente, a la persona que vea, aunque sea una, si tiene problemas y dice, ¿qué es lo que puedo? ¿Cachai? Porque de eso se trata este capítulo. ¿Cómo encontrar a tu terapeuta? ¿Cachai? Entonces, Claro. ya, una pregunta es,
¿qué es lo que necesito saber? Ya, ok, tengo que hacerle estas preguntas. Tengo el derecho, ¿cachai? Porque realmente la Exacto. gente va con miedo, o sea, si tú vas con un problema nomás y tú decís, como quiero que me lo resolváis y no entiendo mi mente, tú eres la persona, ¿cachai? Claro, si tú le enseñas a que, puta, pueden preguntarle ciertas cosas, ya, se calma, se abre más, etcétera, etcétera. Claro. Creo que es súper importante eso de que tienen el derecho de hacerlo. Y bueno, nuestra experiencia, así como te digo, nosotros hemos entrevistado a muchos terapeutas, hemos conocido a muchos terapeutas en nuestra carrera, ¿cachai? Y este rollo como de el terapeuta jerárquico que te dice qué hacer, ¿cachai? Y es como el Dios, se ha ido dejando mucho de lado, ¿cachai? Yo creo que no conozco ningún terapeuta que me diga así como, no, yo no dejaría que un paciente me llegara y me preguntara cosas o que me dijera que no le gustó cómo lo traté, ¿cachai? Todos son muy abiertos a eso, ¿cachai? Así como, me gustaría que mi paciente me lo dijera, ¿cachai? Si es cuando les pregunto. Y hay muchos que le dicen al paciente también así, oye, si hay algo que como te trato no te está gustando, si piensas que estamos trabajando algo como que nada que ver, dímelo. Ahora también entiendo que de repente es difícil para un paciente decir ese tipo de cosas y puede ser parte de la problemática de él, ¿cachai? Puede ser algo que también puede trabajar ahí en terapia. Una persona, por ¿Cachai? ejemplo, que es pasiva-agresiva, que le da susto enfrentar y confrontar, va por eso Claro, y literal no le pregunta al otro porque dice, no, que capaz que piense mal de mí. claro, exacto, Entonces, al final de cuentas, al otro le cuesta más entrar a ayudar a esa persona porque ya tiene esa problemática que es literal, no quiere... exactamente, Sí. exactamente. Por eso, Sí, bueno, por eso yo creo que por ahí va. la comunicación. Fomentar e incentivar a que digan las cosas, a comunicar. De repente está ese miedo por no incomodar, pero siempre yo creo que en todo ámbito se ha demostrado que es para mejor. Claro. Perfecto. Bueno, mira, a ver, de ya no queda mucho. Hay unas, porque dentro de como estas cosas, como existe el caos y estas cosas también son más orgánicas, igual conversamos y dentro de las mismas conversas van saliendo otras preguntas y se van contestando las mismas preguntas porque van a Sí. lo mismo, por ejemplo. Entonces, una de las preguntas que tenía era qué esperar en una primera sesión de psicoterapia, pero básicamente un poco está contestado en lo que contestamos, lo que estamos Claro. hablando recién, porque en el fondo hay un periodo de entrevista que es como, en el fondo, ¿qué esperar en la primera sesión? Es que en el fondo igual va a haber un poco, no es tanto como resolverte el problema, sino que como que es como como un currículum de ti. Un mapeo. Un Conocerte, mapeo, en verdad, yo claro. creo que esa es la palabra, te van a conocer. ¿Cierto? Obviamente eso nunca Claro, se una forma acaba, un pero poco más bonita de decirlo, así es, al final de cuentas. Que me he dado cuenta, yo he aprendido esto en la vida, que el modo es tan importante, o sea, la forma es tan importante como el fondo. Porque de repente tú puedes tener las mejores intenciones, pero la manera como la dices es tan mala que al final de cuentas Claro. no lográis. no pega, no transmití algo. O no No, transmitir lo que la otra persona recibe, de buena manera. sí, po. Y como es subjetivo, como el clásico ejercicio del teléfono, yo te digo algo, se lo digo a esta, se lo digo a esta, se lo digo a esta, y el mensaje acá llegó totalmente diferente. Entonces, si ya pasa eso, quiere decir Claro. que de acá a acá ya hay un cambio. Porque esta persona entiende basado en su perspectiva y tú le estás comunicando basado en una perspectiva. Por eso se demoran tanto los abogados en hacer contratos, porque tiene que ser la palabra perfecta para que calce todo, Claro. para que después nadie se pueda hacer el loco con, ¿cachai? Y Claro. bueno, mira, la otra pregunta, que también está un poco contestada, es que si es realmente efectiva la terapia psicológica. Y yo creo, por lo menos de lo que hemos conversado, como que la respuesta ahí sería, depende como de que la persona esté motivada. Eso es como, porque es como algo que conversamos antes, pero igual Claro. un poco, En primera instancia, claro. la opinión de ustedes sobre eso. Sí. O sea, yo creo que, Vale. como tú decías, está bien en boga la salud mental. Como también te dije yo, la psicología, algo que está en pañales, ¿cachai? Ahora yo creo que va a empezar a desarrollarse mucho más. Pero si la pregunta concretamente es si es efectiva o no, yo creo que todos hemos visto que gente viene y dice, sabéis que me ha hecho súper bien la terapia, ¿cachai? Entonces, yo creo que es efectiva, pero obviamente hay cosas que podrían hacer que no lo sea. Como por ejemplo, es el vínculo, la motivación, ¿cachai? Hay personas que obviamente no se han vinculado bien con tres terapeutas y se frustraron, ¿cachai? Y dicen, sabéis que esto ya no funciona.
Pero de repente ahí como te pasó a ti, ¿cachai? Encontraste uno con el que te vinculaste súper bien y pum, para arriba, po, ¿cachai? Entonces hay muchos factores de ese estilo que influyen, pero yo, si me lo preguntan, yo diría, sí, la terapia es efectiva, puede funcionar, puede ayudarte, puede mejorar tu bienestar, puede entregarte herramientas y después de una terapia podía enfrentar mucho mejor la vida. Yo creo que esa sería mi respuesta. Yo también creo eso y también soy de los que cree que bueno, no. Hay situaciones en las que los terapeutas son tan malos que uno puede salir peor de lo que entró, pero Sí, generalmente por también, último po, no te por todas funciona y te partes. entra en un espacio de contención. Eso sí hay que ir viéndolo y hay que ir como conversándolo constantemente, hay que ir viendo cómo vas avanzando, hay que ir viendo esas cosas, esos progresos para que efectivamente te hagas como consciente de esas mejoras, pero sí, yo también creo que la terapia sí es efectiva. Sí, sí, todo depende de la predisposición con la que tú vas. Claro. Es como también algo que era interesante, como lo de la pseudopsicología también va con eso. Bueno, de Como hecho, si, que justo iba a hablar de eso como último. si tú, si tú crees en la pseudopsicología, obviamente que existe una mayor posibilidad de que como los sentidos y que configuren algo o generen algo en ti que como que te haga avanzar o desarrollar ciertos Claro. aspectos, reflexionar sobre ciertos lados. No creo que la pseudopsicología, bueno, igual, para apoyar, no creo que la pseudopsicología sea como la respuesta para todo, pero sí creo que si es que tú tienes como esa intriga o ¿cómo lo digo? O esa creencia de que efectivamente existe y funciona, creo que es positiva. Entonces va mucho desde cómo tú te sientes con respecto o cuál es tu motivación nuevamente previo a comenzar cualquiera de estos procesos. Perfecto. Claro. Bueno, el choro el tema de la pseudopsicología. Uno, también como para definirlo, ya estamos como terminando, básicamente, pero eh, ¿cómo se llama? Claro, porque al final de cuentas, si lo ponemos como por el lado, digamos, ético, es más ético, por ejemplo, porque claro, usted podría decir, oye, sí, ven, que es lo que mucha gente piensa, ¿me entendí? Como que no es que los quiera ver mal a usted, sino que es como, de hecho, todo el contrario, yo soy súper pro terapia, pero es como que mucha gente tiene esa aprensión, entonces claro, va y dice, usted me quiere quitar la plata, y igual me va a mantener yo. Entonces, yo lo que quiero es como mostrar que al revés, y dentro de eso, que digan, ¿cachai? Que es lo mismo que pienso yo, que al final de cuentas, yo por ejemplo, soy una persona que soy bien contraria a las religiones. No me gustan. Mm, Encuentro que te esclavizan la mente. Mi opinión. ¿Cachai? claro. Por lo menos en mi programa, entonces puedo decir lo que quiera. ¿Cachai? Pero la cuestión es que no me gustan. Yo estuve en un colegio católico y detesto el catolicismo, lo detesto. Encuentro que es tonto también ser satánico, porque es como validar y ser como el malo de la otra cuestión. Entonces, es como una esclavización. Pero, así y todo, si a ti te sirve y tu vida es mejor con esa, bueno, tal vez no vamos a ser amigos, o tal vez vamos a ser amigos hasta cierto punto, porque aquí tu creencia es tan fuerte que no te deja ver de aquí para acá, que es la parte que yo también tengo. Entonces, como que de aquí para acá tal vez me vaya a jugar. ¿Qué me ha pasado? Y ahí es donde yo tengo Claro. como, de aquí para acá, también como que, pero yo soy feliz, aunque tal vez pueda perder un amigo, si es que este se vuelve religioso, en la medida que él esté bien. Ya no tengo ese paradigma de, por ejemplo, antes puedo haber tenido es que no, que todos tienen que pensar casi que como yo, que es como la clásica que uno cuando es más chico, pero digo ahora como al final de cuentas, si te sirve eso, si te sirve la religión, bacán, si te sirve la psicología, bacán, si te sirve la psiquiatría, siendo que ahí sí que o sea, para mí la solución no son las pastillas, ¿cachai? No, porque, o sea, lo he experimentado y lo he visto. Gente que toma por años pastillas y tiene los mismos problemas, y yo creo que la psicología es realmente el ataque al problema, y la otra cuestión es como una manera de contener el problema en la medida que tú tenías esto. Pero esto es más importante que esto, mi misión. Pero si esto te sirve y no quería al psicólogo, Claro. vale, ¿cachai? Al final de cuentas es como que lo digan ustedes también,
también es bacán, porque en el fondo eso como que, a mí por lo menos, y yo sé que en ese sentido es como mucho la visión de mucha gente, es como, o sea, si el mismo psicólogo me dice, oye, también, todo esto quiere decir que en verdad, por último, no es una persona mentirosa que está como avaramente tratando de ganarse la plata, ¿me entendí? Que yo creo que ese es el mayor miedo que tiene la gente. Y yo creo que así, porque lo he conversado con un montón de personas, que es como, no, me van a ir a sacar la plata. Yo te lo digo, yo por ejemplo soy mecánico, ingeniero mecánico. Yo trabajé en una automotora. Y la gente va como con una mala actitud porque siente que tú le estás robando su auto. Van con un problema, es como un poco lo mismo, ¿me entendés? Como que van con un problema, Claro. se me pinchó la rueda y está perdiendo aceite, no sé qué, y tú le decís, oye, te lo vas a tener un mes. ¿Cómo me lo voy a tener un mes? Si es lo que se demora en arreglar, te va a salir 2 palos, pero ¿cómo me va a salir 2 palos? Y se van enojados contigo como si tú te lo estuvieras cagando, y tú decís, pero espérate, ¿cachai? ¿Por qué? Porque también hay un montón de mecánicos que llegan y te encuentran 600.000 problemas, ¿cachai? Exacto. Entonces, como que entiendo el concepto, entonces es bueno cuando tú llegáis y tú le das a una persona información y le decís, mira, la verdad, puedo ir a este otro taller, puedo ir a hacer esta otra terapia, puedo hacer esta otra cuestión en la medida que te funcione, y yo te ofrezco esta alternativa, porque al final también son alternativas, ¿cachai? Exacto, y tampoco caer como en el rollo de endiosar a los psicoterapeutas, a los psicólogos, como que ya yo te digo, oye, sí funciona, pero sí, pues también entiendo que hay muy malas prácticas, que hay muy malos psicólogos, como en todo, pues, ¿cachai? En los mecánicos también, En no sé, por todo, ejemplo, sí, el otro po. día fui a arreglar mi computador, ¿cachai? Y de hecho, Y igual uno, como uno no cacha nada, ¿cachai? Dice, me pueden decir lo que quieran, pues, ¿cachai? Así, hoy te va a costar 2 palos. ¿Y qué vaya a hacer si vos no cacháis nada, pues, ¿cachai? Entonces uno igual tiene ese tipo de desconfianzas por experiencias como que ha escuchado o ha tenido. ¿Cierto? bueno, Yo de creo hecho, que yo he leído nada que hacer. de que hay como un tema como de sobrevivencia, de pensar lo malo es más fácil que pensar lo bueno, porque pensar lo bueno te hace arriesgarte más y eso te puede llevar a la muerte. Claro, En cambio, pensar lo malo te hace tener miedo y no arriesgarte. Pero el riesgo existe en la vida igual, entonces como que hay como que tener un balance entre ser demasiado temerario y ser demasiado miedoso, ¿cachai? El claro, peleado escapa, ¿cachai? Como que hay que saber Claro, cuándo pelear y cuándo escapar. Entonces, como que claro. dentro de eso, tomar terapia, por ejemplo, tal vez es pelearla, pues decir yo quiero avanzar, ¿cachai? Y tiene un riesgo de que te deje un mal terapeuta, pero Un también mal tiene terapeuta. la posibilidad de que tu vida mejore un montón. Entonces, al final, yo Claro, por lo menos exactamente. prefiero arriesgarme, pero, y ahí es donde les quería como hacer esta pregunta, que yo por lo menos lo veo de esta manera, que a mí me ha funcionado tener la terapia, pero para mí la terapia como que la ayuda es autoayuda. O sea, en el fondo esto es una herramienta, no es como que tengo que endiosar, pero también yo quería salir adelante, entonces yo aprendí, yo leí cosas y cosas. Tal vez no todo el mundo va a hacer eso, pero al final de cuentas, ¿cuál es su opinión como con respecto a eso? Como que en el fondo, por decirte, me tocaron cuando hice este casting, personas que era como, da lo mismo que tú sepáis que creís cosas, como que yo sé el que sabe y tú no, ¿cachai? Y me he dado cuenta que los que son buenos, en general son gente que como que encuentran positivo que uno sepa. Porque, por ejemplo, no, no es que yo sepa así como todo, pero igual si te fijas, yo ocupo cierto lenguaje y cosas y tengo ciertos Claro, conocimientos, ¿cachai? Entonces, si yo tomo la terapia con alguno de ustedes dos, ya podemos entrar en una cuestión donde tú me puedes explicar cosas de una forma un poco más compleja al tiro. exacto. Entonces te sale Sí, más fácil, entonces al final es mejor. ¿Cachai? Entonces, ¿cuál es la opinión que exacto. tiene usted sobre como el trabajo también que hace una persona, o qué tan importante es, o es necesario o no? No sé, me gustaría saber ahí qué opinan sobre eso. en relación al último que dijiste, encontré algo muy interesante, porque yo es un concepto, ya voy a meter algo muy personal, pero creo que la persona eh, más, no sé si inteligente, pero de las personas que yo considero inteligentes es la persona que puede explicar algo muy complejo de una manera muy simple y viceversa. Y obviamente, ¿y por qué te digo esto? Porque creo que es una tarea muy difícil para los psicólogos poder comunicar un mismo mensaje de distintas maneras según cómo funciona la persona.
es algo Eso es muy, lo que hay que hacer, pues, claro, eso es exacto. lo que hay que ir haciendo, y ese aprendizaje es todo un proceso y un camino, y muchas veces, y desde ahí como la importancia de estar constantemente actualizándose, supervisándose o manteniéndose como, em, ¿cómo te lo digo? Como actualizado, claro, es tan fundamental porque lo que tú decías, eh, yo como tú con nosotros puede ser que entres ya de una manera con un lenguaje mucho más que nosotros podemos utilizar palabras, cierto nivel de palabras y tú lo vas a entender o va a ser más fácil explicártelo. Pero el resto que no tiene conocimiento es como, wow, ya, y ahora cómo bajamos esta idea que teóricamente puede tener la media idea, pero hay que bajarlo también a un aspecto o más práctico, más racional, depende, o más desde lo Claro. A mí existencial, me gusta o harto más lo que dice el Benja, desde lo en el sentido de relacional. como las personas tienen distintas necesidades, ¿cachai? Entonces tú le preguntabas igual a Alessandro, ¿por qué tú te pusiste a estudiar? ¿O por qué ese lenguaje técnico lo empezaste a aprender? Y quizás porque también necesitabas un terapeuta que te hablara en ese lenguaje técnico porque para ti eso te daba confianza, pues, ¿cachai? Que me hablen en ese lenguaje Claro. técnico y poder entenderlo y que nos podamos comunicar. Era algo que tú necesitabas en la relación. Y si venía un terapeuta y te lo explicaba como en un lenguaje demasiado cotidiano, quizás no te daba confianza, decía como, sabrá tanto como crees, pero hay otras personas que no sé, pues necesitan así como que sea muy simple la explicación y que lo puedan entender, otros que sea muy estructurada la relación, o sea, la explicación muy estructurada, ¿cachai? Muy técnica, quizás enseñarle conceptos. Entonces ahí, como dice el Benja, hay que aprender a explicarlo según las necesidades de cada persona, ¿cachai? Según lo que la persona necesite, según la persona valore. Y bueno, también ahí ser ético, en cuando ya, por ejemplo, un terapeuta vio que la relación no se da, ¿cachai? Y derivar quizás también. Sí, yo creo que la derivación ahí puede entrar a ser algo súper ético, cuando Y el vínculo no es tan bueno. pero ya, pasando al vínculo, entonces en el fondo tú me decís que, por ejemplo, lo que yo he hecho, que hay otras personas que yo creo que también lo hacen, y hay personas que no, que relegan toda la responsabilidad, digamos, al terapeuta. Claro, claro. Vuelvo a lo mismo, no es ni malo ni bueno, pero en el fondo es como, mi pregunta era como, ¿en el fondo lo consideran como un añadido o encuentran que es como algo positivo? Por ejemplo, por decirte ya, No, yo el otro encuentro que día es algo había fundamental. un psiquiatra Realmente que yo porque, tuve que, la verdad, bueno, estaba como obsesionado con que la bipolaridad y la cuestión ahí pues lo dejé de ver, ¿ya? Pero sí, al principio, cuando estaba bien deprimido, qué sé yo, me pasó, por ejemplo, el libro de El hombre en busca de sentido. ya, de Víctor Y eso Frank. yo lo valoré, ¿cachai? Porque en el fondo él como que me trató de dar una herramienta aparte, como que no solamente como que voy a la terapia, o sea, léete esta cuestión. Ahora, si no te la leí, igual podéis venir y qué sé yo, y toda la pastilla, qué sé yo. Pero eso también, por lo menos yo no encontré choro, ¿cachai? También me hizo parte. Claro, Ahora, quizás que yo quería claro, aprender, claro. pero me la ofreció, podría haberle dicho que no, ¿cachai? Que yo creo que lo que tú decís, Alessandro, es súper, súper importante, pero en el por qué es importante, porque en el fondo muestra motivación, ¿cachai? Tú estás motivado, tú dijiste, ya sabéis que aquí tengo que hacer un cambio y voy a poner todo de mí para que esto suceda, ¿cachai? Y cómo tú pudiste aportar en eso, como estudiando y después pudiendo entender lo que, pero otra persona podría, no sé, pues decir, llegar y decir como, enséñame, ¿cachai? Estoy muy abierto a que me enseñé o que me digáis conceptos, ¿cachai? Para entender o a ver, estar abierto como a pensar, ¿cachai? Así como, ¿cómo puedo hacer distintas las cosas? Entonces la motivación se puede expresar de distintas formas. En tu caso se expresó así como estudiando, ¿cachai? Y yo creo que ese es el factor clave, el estar motivado cuando vaya a una terapia y si me preguntáis si eso es importante, diría que es fundamental, ¿cachai? No, sí, sí, que capaz que no me expresé bien yo pongo un ejemplo, en el fondo porque es el ejemplo que tengo, ¿cachai? Pero como ¿Ya? que digo, mi pregunta va por decirte, ya, ok, hay gente que, claro, que tú decís, que quiero que me enseñe, pero tú, como terapeuta, encuentras que es una buena herramienta tal vez decirle o tratar de, no, o quizás que estoy yo errado en el sentido de que, claro, como tú lo ves, en el fondo estás diciendo que hay que analizar, por lo que entiendo, como cada persona, qué es lo que tal vez, claro, esta persona requiere o le ayudaría más si yo le doy esta información que a esta otra persona y tal vez esta no. ¿Cachai? Pero mi O cómo, pregunta es cómo como, entregáis el mensaje, claro, sí. claro, porque al final de cuentas es como,
quizás que yo lo veo desde mi punto de vista, ¿cachai? Siendo no terapeuta, como, loco, o sea, ayúdate y bueno, estudia también, porque al final de cuentas te puede servir, pues al final de cuentas, mientras más información que tenés, pero claro, lo estoy viendo desde mi punto de vista, de lo que a mí me ha servido también nomás, pues, ¿cachai? Pero claro, como tú estás ahí, claro, en el fondo lo que te entiendo es que, claro, está la motivación y un poco las herramientas se van dando custom, como dependiendo del caso. Ese es como Claro. como lo que Sí, yo decía. creo que aquí va. Ya, Exacto. ya, Pero perfecto. ahora creo que entendí un poco más tu pregunta, como mucho más concreta, así como, ¿estudiar psicología sirve o no sirve? Es como un poco esa es la pregunta, ¿o no? Claro, como que en el Estudiar fondo, para, si yo contigo, estoy en una los terapia, conceptos. claro, si yo estoy en una terapia y más encima me podéis dar como 3.000 libros, o yo lo hago por motivación propia, pero en el fondo, si yo tengo esto, igual también me va a ayudar, porque también leer libros, por ejemplo, sirve más y no estoy gastando plata, me gasto plata en un libro que me puede dar toda esta información de cómo salir Claro. de la depresión, y ahí con eso lo complemento con lo que hago con el otro terapeuta. Claro. Yo creo que siempre va a ayudar, pues. Siempre un poco de conocimiento te va a ayudar a comprenderte a ti mismo, pues, y eso yo creo que en ningún caso va a ser algo malo. Pero tú ¿Cachai? lo Ahora, hay recomendarías. personas que les sirve más, hay personas que les sirve menos, pero yo creo que siempre va a ser un pro. Sí, siempre lo recomendaría. Siempre Como recomendaría que una- estudies un poco. Ya, perfecto. O sea, como que dentro de una terapia tú, por ejemplo, le dirías a alguien, mira, existe esto, puedes aprender acá, y ahí, bueno, te vas adaptando así la persona. Claro, Lo hace, eso no, de una hecho se cosa llama que- psicoeducación, pues es algo que se practica harto en terapia. Ahora, si yo veo que hay un paciente como tú que es bien motivado, ¿cachai? Como para estudiar por sí solo, quizás le empiezo a decir, oye, le paso herramientas, ¿cachai? Le paso texto, o le digo que estudie por acá. Pero si veo que hay otro paciente que quizás no está motivado, quizás uso el tiempo de terapia para psicoeducar, pues, ¿cachai? Para decirte, oye, mira, existe esto, ¿cachai? Esto funciona de esta manera, o bla, 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 pues, ¿cachai? No para decirle como tienes que hacer esto y tienes que hacerlo de tal manera, sino para que la misma persona pueda entenderse y empezar a decir como, quizás lo podría, si esto funciona así, lo estaba haciendo así, ahora entiendo por qué lo hacía así, quizás lo podría hacer de esta otra forma. Entonces eso va un poco en el rollo de mi terapia también, ¿cachai? Hay otros terapeutas que te van a decir otra cosa. Claro, no, pues si volvemos a lo mismo, que todo subjetivo volvemos a lo mismo. indudablemente, ¿cachai? Exacto. Pero era más o menos eso, esa era la pregunta, ¿cachai? Como cuál era tu opinión en el fondo de cómo educar, que claro, y queda como en el fondo que es como custom, como que en el fondo, y eso es choro, yo creo que lo entretenido, que debe ser entretenido para ustedes, pues ver a una persona, igual al final de cuentas tú decís, claro, tiene como ciertas limitantes, ciertas cosas, cómo agarro a esta persona para ayudarlo, ¿cachai? ¿Cuál es la mejor manera? Exacto. Y la última Y es pregunta que desafiante les quería hacer es, ¿cómo se llama? Hablar un poquito, para ya no ser tan larga, hablar un poquito sobre lo que es la pseudopsicología, como qué es lo que consideran pseudopsicología, y bueno, ya establecimos que, bueno, al final de cuentas, si al final de cuentas las cuestiones te sirven, pero un poco, ¿qué se entendería de esto? Como que queda dentro de la psicología o que ya queda como fuera, que es como un estudio relativamente más serio y que es como más pseudociencia. Por decirte, lo que yo pienso, está la ley de atracción, o la sincronicidad, o el tema de la astrología, todo ese rollo. ¿Cachai? ¿La cómo? La astrología. La astrología. El horóscopo. Pero al final de cuentas, si tal vez leís que tu semana va a ser buena y te lo crees. Claro, que tenga efectos terapéuticos. Exacto. ¿Cachai? Entonces, sí, yo diría que, claro, diría como que es innegable que en esto que llamamos pseudopsicología hay efectos terapéuticos. ¿Cachai? O sea, nadie puede decir que no, po. Hay personas que te digan así como, ya, pero fue porque te lo leíste, no. Pero da lo mismo, o sea, la persona igual tuvo una mejor semana, pues, ¿cachai? Entonces, ¿cuál es el efecto activo? ¿Qué es lo que está pasando ahí detrás que permitió que la persona tuviese una mejor semana? Yo creo que algo que la psicología no puede dejar de lado, ¿cachai? O sea, más allá de que no haya un método científico en el estudio de la pseudopsicología, hay efectos terapéuticos, ¿cachai? ¿Qué consideraría? Y por ejemplo... ya, dale. Dale. No, dale. No, la pregunta era más, ¿qué es lo que, por ejemplo, qué cosas son consideradas como pseudopsicología? La astrología. No sé, la ley de la atracción también, ponte tú, ¿cachai?
La ley de la atracción entiendo que es como un poco un rollo de desear algo y como que van a haber ondas o algo así que la van a atraer. Como es un poco el rollo, ¿no? Claro, como que el rollo así bien como religioso de la cuestión es como, claro, mágicamente tú le pedías al universo, es básicamente como una cosa como religiosa, le pedías al universo, el universo te la. Ahora, si te hay como un Claro. poco más elaborado, más como aterrizada el cuento, es como, al final de cuentas están las energías y uno trae las energías similares, y de repente hay coincidencias que no son tan coincidencias, y a veces esa misma cuestión, ¿cómo se llama? Igual requiere trabajo, entonces al final uno atrae las cosas, pero también requiere meterle el esfuerzo, que es como lo mismo como Claro. que la vida, pero son como distintos mensajes de como Yo de. creo que hay dos diferencias, pero tampoco dejaría de decir que, por ejemplo, hay muchas ciencias que llaman a la psicología una pseudociencia, ¿cachai? O sea, si la psicología no escapa de eso tampoco. Pero qué cosas yo creo que son diferentes de la psicología con respecto, no sé, pues, a la astrología o a la ley de atracción, ¿cachai? O sea, lo primero es que ya la psicología se trata de posicionar como una ciencia. ¿Cachai? Si hay cosas que son muy burocráticas también, pues, ¿cachai? Trata de usar el método científico, una teoría que se pueda probar, ¿cachai? Que se siga, que sea congruente, ¿cierto? Y otra cosa es que la psicología se centra en cómo funciona la mente del individuo, ¿cierto? Sin meter tantas externalidades, ¿por cierto? Como podría haber en la ley de atracción o en la astrología, ¿por cierto? Como la posición de los planetas, cosas que no están acá, ¿por cierto? Pero que finalmente terminan afectando. Entonces yo creo que esas dos diferencias son fundamentales. Ahora, yo también no diría así, oye, la psicología es una ciencia y está por sobre todo, ¿cachai? Y que me venga a decir lo contrario, no. Yo creo que la psicología tiene hartos como vacíos, ¿cachai? O sea, mantengo lo que dije, la psicología está en pañales, pero funciona todavía, ¿cachai? Está bien, está desarrollándose y hay cosas a las que ha llegado que han sido muy importantes para el desarrollo de la sociedad completa, pues, ¿cachai? O sea, se ocupan en muchas otras áreas los conocimientos psicológicos, en el marketing, en el desarrollo de un emprendimiento, ¿cachai? Bueno, la Así, qué sé yo, po. neuroventa. Todo, po, ¿cachai? En casi todo se ocupa algo del conocimiento psicológico. Y eso es por algo, po, ¿cachai? Claro, lo entiendo. Sí, no, yo estoy totalmente apoyo ahí a Marcos. Creo que el único tema de la pseudopsicología en este caso vendría siendo que como que el no método científico, o sea, no más que eso, es que no está comprobado realmente la eficacia de su tratamiento. Por eso ahí está mucho más vinculado a las creencias que posee la persona enfrente a ello. No significa necesariamente que funcione, sino que si para la persona le hace sentido que funciona, es muy positivo. Claro. ¿Me- Y ahora Eso, si pero viene un bueno, psicólogo, tú crees en el horóscopo y viene un psicólogo y te dice, oye, pero déjate de creer en eso, ¿cachai? Si aquí tenemos la psicología, igual encontraría que eso estaría errado, ¿cachai? No estaría entendiendo bien el cómo funciona la mente de la persona, porque para la persona esa creencia es súper importante. Tú como psicólogo, lo que querías hacer es como que la persona tenga un mayor bienestar, que pueda integrar quizá una experiencia que le está siendo muy dolorosa, ¿cachai? Entonces, el tratar de cambiar toda su estructura de mundo por otra, es algo imposible, ¿vos cachai? Entonces, en general, en la terapia, tú tenés que entrar al mundo del paciente, entender el mundo del paciente y desde ahí intentar cambiarlo, ¿cachai? y actualmente hay muchos psicólogos, psicólogas que utilizan la pseudopsicología como estrategia Claro, dentro de intervención al interior. exacto. Bueno, mi mamá está en yo estoy en una terapia así, esas como que te hacen, por ejemplo, media hora como de terapia, y de ahí masaje y acupuntura, ponte tú, y que te hacen cuestiones como energéticas, y se estuve un tiempo, la verdad no me gustó tanto, o sea, a ver, es bien rico. Hacen masaje y acupuntura y como que te relajás y ahí es agradable, pero es como que para eso voy a una spa, ¿cachai? Prefiero ocupar una hora en spa Claro, como igual va a ser analizarme, terapéutico, pero quizá un poco más barato. ¿cachai? Entonces, para terminar, lo último que les quería, ya estamos bien con el tema de las preguntas, súper informativo, fue bastante largo, pero bien entretenido, a mí me gusta esto harto. Lo último es un poco, en palabras resumidas, dentro de que ya hablamos harto del tema, y ya como que ya sabemos de qué se trata el tema Luminous, un poco, cuéntanos un poquito de el proceso, cómo los podemos contactar, dónde están, Instagram, página web,
la parte así y hacer como un resumen pequeño de como de la temática, ¿sí? Como que en el fondo, yo creo que el resumen sería como, la terapia sirve, tiene que ser una cosa como que haya un vínculo, yo creo que esos son los puntos importantes. Hay hartos métodos distintos y el buen terapeuta tiene que ir como viendo qué método sirve o derivar en el momento que el vínculo o la motivación o el método que está ocupando no funciona, lo pasa a otra persona y básicamente como empatizar, que al final de cuentas es una relación más que solamente como un trabajo. Y que la persona también tiene que tener o tiene derecho a preguntar y averiguar sobre qué es lo que se le está haciendo, ¿cachai? Y ahí es donde paso a la parte, que es expliquen un poco Luminous, que básicamente viene como justo como a contestar esa pregunta o a solucionar esa ¿cómo se llama? Esa falencia social, cultural, no sé. Claro. Ya, pues. Benja, ¿tú lo explicas? Como tú queráis. Dale parte tú y después yo te... Sí, dale. No, pero dale, es que yo creo que si lo haces tú, no, weón, está bien. Ya. Más encima tú eres como Bueno, más carismático. les cuento, bueno, primero que todo les cuento un poco cómo funciona Centro Luminous. Luminous somos un centro de derivación psicológica que lo que hace es a través de un sistema de match terapéutico encontrar según cómo eres, cuánto puedes pagar, cuánto, si es que requieres online o presencial, cuáles son tus expectativas sobre los terapeutas, la terapeuta, cuáles son tus hobbies, entre otras variables. Invitarte a encontrar a tu terapeuta con un mayor conocimiento con el que en el día a día nos encontramos todos, donde no sabemos dónde ir, ni qué hacer, ni cómo, qué es lo que queremos, sino que desde acá tratar de potenciar un poco eso y informarte y entregarte la mejor opción, ¿cierto? O las mejores opciones para ti. Claro. Obviamente es importante también y te invitamos mucho que independiente de que sea en Centro Luminous, ¿no? Tú llegues con preguntas, te comuniques con los terapeutas, que digas tu incertidumbre, que te expreses porque este es un espacio que es totalmente para ayudarte y para eso estamos. Te puedes meter a nuestra plataforma, tenemos dos sistemas, tenemos el match terapéutico y también tenemos un sistema de buscador de psicólogos, psicólogas en centroluminous.com. Tenemos nuestro Instagram, Centro Luminous, donde puedes saber un poco más en términos de redes sociales. ¿Centro Luminous nomás? Centro Luminous, sí. Sí, para hacer los Instagram Luminous. y Facebook. Y Y creo obviamente que... puedes hacer todas tus consultas ahí. Y eso, y también decirles que nosotros no queremos estar lejanos a ustedes. Está nuestro número de teléfono, está nuestro correo y ante cualquier cosa que necesiten nosotros vamos a contestarle porque nos importa mucho lo que necesita cada una de ustedes. Perfecto, Eso. perfecto. Oye, yo quiero, bueno, uno agradecerles por todo este rato, que ha sido muy entretenido. A mí me encanta, como le he dicho ya como 4 veces, hablar de estas cosas. Es un tema que la mente lo encuentro muy interesante. A mí aprenderlo, ponte tú, me ha ayudado un montón a muchas cosas, sacarme muchos miedos, traumas y cosas. La vida, tener realmente una mejor vida y entonces yo apoyo bastante el tema de la terapia. Quiero agradecer que hayan confiado en venir acá, porque al final de cuentas se agradece. Realmente no me ha sido fácil contactar psicólogo, porque no sé, de repente, o no, tal vez estar ahí, pensar que, no sé, anda a saber tú que tengan miedo de que les vayan a funar, ¿cachai? Pero la cuestión al final es como un poco aprender, ¿cachai? Si yo lo que quería es como, mi intención con la vida del león es enseñar, ¿cachai? Enseñar y ayudar. Y básicamente entregar herramientas para que la gente pueda ver. Y una de esas herramientas a mí me ha servido que esta. Entonces, dentro de aprender sobre esto, como el capítulo, como ¿cómo se llama? El ramo de hoy día es aprendamos sobre la psicología. Entonces le agradezco un montón, encuentro súper interesante el tema. De hecho, es exactamente así, exactamente lo que yo tuve que hacer y que es, yo creo que así como lo que más cuesta al principio, que es como
a dónde ir, ¿cachai? Entonces lo que ustedes hacen yo lo encuentro súper bueno. Y por otro lado, bueno, los dejo invitados, ahí bueno, vamos a quedarnos conversando después, para cuando tenga tal vez alguna otra temática, o si es que algún otro día quisieran hablar alguna otra cosa, algunos temas en particular o qué sé yo, se puede hacer, es entretenido, me gustan estas cosas, pero las son más cortas, igual ya estas las divido en estos capítulos. Y para terminar, esto se termina siempre de la misma manera, porque esto es la vida del león, como en mi casa siempre se termina con una frase motivacional, que es: la actitud es todo, la determinación es absoluta y hay que ir como león. Pero la cosa es que la tienen que repetir conmigo. Entonces, yo lo digo, ustedes lo van repitiendo y ahí terminamos el capítulo. ¿Te parece? Perfecto. Ya. La actitud es todo, La actitud es todo. La actitud es todo. la determinación es absoluta La determinación es es absoluta. absoluta. y hay que vivir como león. Y hay que vivir como león. Rock and roll. Muchas gracias, se pasaron. Rock and roll. Estén muy bien. Oye, muchas gracias. Estén muy bien. Alejandro, cuídate. Realmente.